¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente acá, Diego Bernardini, hoy para hablar de los contenidos de la clase número 7. Un tema sensible, un tema muy difícil, un tema complejo, un tema para el cual en general a los profesionales de la salud no nos forman, quizás por una costumbre conservadora, negacionista, de entender que la muerte es haber fracasado como profesionales, eh, en lugar de dar pie a comprender que la muerte, la finitud, es una parte de la vida. Es de alguna manera el precio que se paga o la condición para poder estar vivos. Este es un tema que además de complejo, de difícil, de que no nos enseñan, es un tema que es, les diría, una especialidad médica. Una especialidad que no solo es médica, sino que es de muchos profesionales, porque si algo que caracteriza el abordaje del paciente terminal es la interdisciplinariedad. Hay escritos libros, hay especializaciones, posgrados, hay un cuerpo de conocimiento realmente muy extenso. Por lo cual, tratar de sintetizar todo esto en una clase de no más de 40 minutos, que es lo que pretendo que nuestro encuentro dure, es realmente muy difícil. Por eso, la idea es que ustedes se lleven de esta reunión, de esta clase, contenidos mínimos y básicos que de alguna manera queden registrados en ese disco rígido para entender que la muerte no es un evento, sino es un proceso. Y que un buen morir es parte de un bien vivir. Entonces, de esta manera, les voy a compartir una presentación que preparé para que nos sirva un poco de guía en esta charla, donde vamos a abarcar aspectos como las cuestiones conceptuales, lo que significan o lo que se entiende por cuidados paliativos, aspectos vinculados a la comunicación, que es fundamental, y acá vuelvo, comunicación en salud es una especialidad. Hay libros, talleres, cursos, hay mucho, porque para comunicar, para saber comunicar, uno puede tener cierta facilidad, pero también mucho de eso se aprende, se entrena. Y después, algunas normas fundamentales o por lo menos que a mí me parecen fundamentales de actuación. Acá tengo un punteo, digamos, para no olvidarme cuestiones que me parece que tienen que estar incluidas, y entre ellas, en los aspectos generales, de dar lugar a este tema, mencionar este editorial, que es del Lancet, se publicó hace apenas unos años atrás, de alguna manera nos está mostrando lo que es el mundo que nos va a tocar a nosotros, un mundo en transición que desde el punto de vista de la salud está caracterizado por la presencia de enfermedad, por la discapacidad o dependencia y por una transición demográfica. Cada vez va a haber más personas mayores, está habiendo cada vez menos nacimientos, se estima que la población del mundo, de los países más envejecidos como es Europa, como es alguna parte de Asia, como es alguna parte de América Latina, va a llegar a un pico en el año 2050 y a partir de ahí va a comenzar a perder población. Para que ustedes se den una idea, Japón, como mencionamos en alguna otra clase, que es el país con mayor grado de envejecimiento del mundo, donde el 26% aproximadamente o más de la población es mayor a los 60 años, ya desde el año 2017 viene perdiendo población a un promedio de entre 250.000 y 300.000 habitantes anuales. Así que de alguna manera la enfermedad, la discapacidad y dependencia producto de las enfermedades crónicas no transmisibles y la transición demográfica es el mundo que de alguna manera nos va a tocar vivir desde el punto de vista no solo como personas, sino como profesionales. En medio de todo esto, reconocer que como personas recorremos un curso de vida.
es una aproximación diferente a lo que habitualmente solemos escuchar de ciclo de vida, que como definición nos está hablando de un recorrido circular con un inicio y con un fin. El curso de vida es un recorrido lineal, es un camino, donde en este gráfico que ustedes están viendo, que se publicó por primera vez en un documento de la Organización Mundial de la Salud en el año 1997, por Alex Kalache, que en ese momento dirigía el programa de envejecimiento y curso de vida, Ilona Kickbusch, que actualmente es una alemana que actualmente sigue trabajando en la Organización Mundial de la Salud y que hoy se dedica a lo que es Global Health, Health Diplomacy, aspectos más vinculados a la política pública, a las relaciones internacionales y a los intereses globales. Ellos publicaron en ese momento este gráfico donde ustedes van a encontrar en la vertical la capacidad funcional, en la horizontal la edad del individuo, y donde en ese momento, porque hoy cambió, pero a lo que tiene que ver con nuestro tema no es necesario mencionarlo, una etapa temprana de la vida temprana del individuo, donde hay un crecimiento y un desarrollo de las funciones, una vida adulta donde lo que se busca es mantener lo más alto posible el nivel de función, y una edad mayor, donde el desafío es mantener la independencia y prevenir la dependencia. Ustedes ven la curva ahí con distintos recorridos que vamos a llamar trayectorias y que tiene que ver con el rango de funcionalidad de las personas, donde en algún momento esa funcionalidad que puede ir cayendo y que supuestamente es lo que ocurre, va cayendo en algún momento de la vida, va disminuyendo, atraviesa una línea crítica que es la barra horizontal que ustedes ven ahí, que es el umbral de dependencia. Cuando las personas atravesamos ese umbral de dependencia es cuando requerimos, cuando vamos a necesitar de una asistencia de otra persona para que nos permita valernos en nuestras actividades básicas de la vida diaria. Y allí es donde empieza lo que ustedes ven al costado, que son los cuidados de largo término, donde ahí en inglés ustedes pueden encontrar los cuidados en el hogar, los cuidados terminales, la importancia de la calidad de vida y el sostén del cuidador. Y donde de alguna manera en esa etapa se hace importante la rehabilitación como una forma de asegurar la calidad de vida. Ahora bien, ¿de dónde surge todo esto? Esto surge fundamentalmente de un paper que se publica en julio del año 1984 por James Fries, que habla de lo que se llama la compresión de la morbilidad, o lo que es de alguna manera lo opuesto, que es la rectangularización de la expectativa de vida. Ustedes ven en la vertical nuevamente salud, calidad de vida, en la horizontal desde el nacimiento hasta la muerte, la línea de tiempo. Y ahí ven esas distintas curvas que se llama, digamos, sobrevida libre de discapacidad. ¿Cuál es el desafío que hoy tiene la salud? Hacer que las personas logremos vivir hasta el último día de nuestras vidas con esa curva lo más parecido a un rectángulo, o sea, llegar a lo más alto con salud y calidad de vida que de alguna manera se traduce en independencia y en autonomía. Por eso la importancia de considerar a la salud como un capital sobre el cual uno puede trabajar y puede prevenir. Cuando nosotros nos volvemos dependientes es cuando no solo necesitamos de una persona externa que nos apoye con esas actividades básicas de la vida diaria que ustedes conocen, asearse, vestirse, prepararse el alimento, trasladarse de la cama a una silla o de la silla a otra situación, ahí es donde cambia la calidad de vida de las personas. Les cuento una anécdota. Cuando estaba haciendo mi trabajo de doctorado en los pueblos del interior de Salamanca, pueblos de 300 habitantes donde el 80% eran personas mayores de 65 años, una de las preguntas que yo les hacía a estas personas mayores eran si se consideraban viejos. Entonces me decían que no, que se consideraban personas mayores. Entonces mi segunda pregunta era, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un viejo y una persona mayor? Y lo que ellos me respondían, estamos hablando de personas mayores del interior
de España, de la España profunda, personas mayores que vivieron la pobreza y la miseria de la Guerra Civil Española de la década del 30, me decían que la diferencia era no valerse por uno mismo. Esto es, necesitar de otra persona que los ayude a vestirse, a cambiarse, a asearse, a alimentarse y a esas cosas. Entonces, fíjense qué importante la capacidad de autonomía de las personas en función de lo que tiene que ver con su bienestar y calidad de vida. De esta manera, volvemos a la perspectiva de curso de vida y nos tenemos que ubicar entonces dentro de lo que es ese recorrido que todos nosotros tenemos, qué lugar ocupan los cuidados, digamos, terminales, que como ustedes ven, tienen que ver no solo con la dependencia, sino también con algo que caracteriza a los cuidados, a la vida de cada uno de nosotros, que son las distintas trayectorias que vamos a ver y que ustedes están de alguna manera pudiendo ver en este gráfico, en función de distintas cuestiones que pueden acontecer con la vida de las personas. Cuando se habla de cuidados terminales, habitualmente se piensa en pacientes con cáncer. Sin embargo, tenemos que entender que hoy los cuidados terminales se han extendido a otras áreas o a otras dimensiones de la fisiología humana, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es la falla hepática, como es la falla renal, las enfermedades neurológicas progresivas, como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple, y por supuesto los pacientes con deterioro cognitivo, en este caso enfermedad de Alzheimer, que es lo que más se diagnostica. Estos diferentes cuadros o situaciones clínicas van a determinar diferentes trayectorias, que son las que ustedes ven acá. Por ejemplo, en azul oscuro ven la curva que habitualmente suele describir un paciente con un proceso oncológico. Por supuesto, más punteado y muy rectangular, saben perfectamente lo que ocurre con una enfermedad aguda, por ejemplo, no sé, un politraumatismo o una infección que deje a esa persona con un grado de discapacidad importante. Después tenemos en un punteado rojo la falla orgánica, donde hay idas y vueltas, picos y valles, pero si uno se aleja y ve en perspectiva la situación clínica de ese paciente, va a encontrar que siempre hay un deterioro, una curva hacia abajo. Y después, por supuesto, la fragilidad y la demencia, que ustedes ya de alguna manera están familiarizados por tratarse de situaciones clínicas fundamentalmente de personas mayores. Aquí tienen un gráfico muy interesante que se publicó en la revista PLOS Medicine, que es la representación esquemática de la trayectoria por enfermedad de demencia influenciada de alguna manera por el ingreso hospitalario. Disculpen que esté en inglés, pero la bibliografía en medicina habitualmente es en inglés técnico y me parece que la mejor forma de representarlo es colocando la versión original y uno intentando explicarla en el idioma propio, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, ustedes tienen en la barra vertical el grado de funcionalidad, en la barra horizontal el tiempo, tienen una línea verde hacia abajo que tiene que ver con la posibilidad de esa persona de tener un acceso a un diagnóstico temprano y al mismo tiempo de tener acceso a un sistema de cuidados, no solo temprano, sino permanente. Este tipo de pacientes suelen presentar un deterioro progresivo, pero mucho más parejo, mucho más homogéneo. Piensen ustedes dos cuestiones. Cuando a una persona se le diagnostica un grado de deterioro cognitivo, una enfermedad de Alzheimer, en general se calcula que lleva por lo menos al día de hoy entre 10, un mínimo de 10 años de evolución. Por otro lado, desde el momento en que esa persona es diagnosticada con un deterioro cognitivo, en nuestro país se estima, y por supuesto dependiendo de esto que estamos hablando, que la posibilidad de sobrevida
en promedio puede llegar a los 10 y 12 años. Por supuesto, hay ciertas características. Cuando el problema de salud afecta a un paciente en edad temprana, la evolución suele ser más tórpida, suele ser más acelerada y más grave. Y por supuesto, también hay que ver cuáles son las condiciones de salud de ese paciente y, por supuesto, el entorno, digamos, desde el punto de vista socioeconómico, lo cual, de alguna manera, va a hacer que se repitan o no las posibilidades de ingreso hospitalario, mostrando en este caso una trayectoria que ustedes ven señalada en rojo, mucho más compleja, mucho más dramática, donde hay una evolución más acelerada y donde claramente los resultados no solo suelen ser peores, sino que en función del tiempo, ese periodo de pronóstico que habíamos hablado suele ser más corto, ¿no? Vamos a hablar, ya metiéndonos, de los cuidados paliativos. Como le dije, es una especialidad médica, es un trabajo interdisciplinario. En una época se consideraba a un paciente terminal a todo aquel paciente que tenía una expectativa de vida no mayor a los 6 meses. Esto es algo que, digamos, ya no se utiliza tanto, fundamentalmente porque la expansión de los cuidados paliativos se ha ido dando a otras áreas donde antes quizás no se implementaba. Estamos hablando, como dije, de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, de fallas renales, fallas hepáticas, problemas neurológicos y demás. Me parece que el punto que a mí me interesaría, digamos, colocar acá o darle cierto énfasis, tiene que ver con el hecho de que cuidados paliativos más que nunca es cuidar, y cuidar significa hacerse responsable de esa persona, pero por sobre todas las cosas significa que algunas veces curamos, muchas veces acompañamos y siempre tenemos que estar al lado consolando. Esto a mí me parece que es fundamental, porque nuestra acción como médicos no tiene que limitarse a la posibilidad de curar, porque somos muchos los que pensamos que algunas veces curamos, pero muchos más podemos aliviar por el solo hecho de acompañar, de escuchar y de comprender. Hablar de cuidar en un paciente terminal tiene un par de aproximaciones que a mí me parecen importantes. La primera, que tiene que ver con valores del humanismo, con nuestros valores propios como persona, y que tienen que ver con respetar los derechos de esa persona, de ese paciente que está llegando al fin de su vida, con la libertad de alguna manera de poder darle a elegir qué es lo que se considera mejor para él, pero también respetando su propia determinación, y por supuesto sin vulnerar un aspecto que es fundamental y que yo les puedo asegurar que todos nosotros quisiéramos que se nos respete hasta el último día de nuestras vidas, que es la dignidad. Pero también como médico tenemos que entender que los cuidados paliativos tienen que ver con aliviar síntomas, con generar un determinado confort para esa persona y, por supuesto, vuelvo a repetir, con conservar la dignidad y en lo posible el autocontrol de esa persona. Y si en caso de que ese autocontrol se pierda por la evolución propia de la enfermedad, poder respetar de alguna manera la propia decisión que nos haya manifestado ese paciente. Los cuidados terminales son cuidados especiales. No solo hay que darlos y hay que saber darlos, sino que además se debe estar capacitado en esto, porque es una situación muy compleja que nos puede tomar en un centro hospitalario o en una clínica, pero también puede hacernos llegar al domicilio de ese paciente, donde de esa manera, de alguna manera, se nos van a abrir las puertas de la intimidad de esa familia o de esa persona que está muriendo. Esto implica que no solo vamos a tener que trabajar con el paciente, sino que vamos a trabajar también con la familia.
y que nuestro trabajo no va a finalizar una vez que ese paciente fallezca. Tenemos que entender que va a haber determinadas situaciones, determinados cuadros al cual vamos a tener que hacer frente, como la gestión del dolor, la ansiedad, la angustia, depresiones, constipación, desasosiego, situaciones clínicas que de alguna manera no solo van a afectar directamente al paciente, sino que van a afectar a ese entorno del cual estoy hablando. Por ello, vuelvo a recalcar esto, que el trabajo con pacientes terminales es un trabajo interdisciplinario, porque no solo requiere de una carga de conocimiento clínico, llamémosle convencional o clásica, como nos puede demandar cualquier otro tipo de paciente, sino que implica una carga emocional extremadamente fuerte. Particularmente si estamos hablando de un paciente al cual debemos asistir en su propio domicilio. Me parece interesante mencionarles, en este caso, aspectos que tienen que ver con cómo esa situación puede ir cambiando, puede ir alterándose en base al estado de ánimo, al estado clínico de esa persona que está falleciendo. Ustedes lo que están viendo aquí son las distintas etapas del duelo que suele recorrer un paciente cuando se entera que está en una condición que lo puede volver y lo va a llevar a una condición de paciente terminal. Elizabeth Kubler-Ross fue una enfermera norteamericana, tiene muchos libros publicados, muchos artículos, fue, les diría, la primera que se dedicó a escribir fuertemente sobre este tipo de pacientes, y ella describió un modelo respecto de los estados de ánimo que pasa el paciente, que se considera de alguna manera un gold standard, una cuestión muy aceptada y de referencia. Ella habla de distintas etapas, la negación, que tiene que ver con el primer momento en el cual esa persona se entera de su condición y del pronóstico, en donde hay un estado de shock, un estado de confusión, de miedo y por sobre todas las cosas de negación. Esta etapa posteriormente da lugar a una etapa de angustia que se manifiesta por aspectos, como ustedes ven ahí, de frustración, de irritación, de ansiedad, para después caer en el fondo de ese valle, vale la expresión que nos grafica esa curva, de lo que significa una depresión, donde muchas veces puede haber sentimientos de agresividad, de hostilidad, no solo hacia el médico, sino hacia la familia, porque en definitiva esa persona está enojada con la vida. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué no existen posibilidades terapéuticas de tratamiento? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque es cuando los pacientes en esta situación nos empiezan a hablar de, quizás ustedes nunca lo escucharon, pero les recomiendo, los invito a que googleen palabras como crotoxina, Hansi, con H, por supuesto homeopatía, flores de Bach, gorgojos, de todo, de todo. De todo porque lo que se está buscando es salvar la vida. Cuando la persona acepta esta situación irremediable, se habla de una etapa siguiente, que es la que ustedes ven ahí, bargaining, que es básicamente una negociación. Y sería algo así como vocalizar una expresión como que el paciente diga, bueno, ok, si me vas a llevar, y le habla a quien está allá arriba o donde él crea, o si simplemente me voy a morir, solo pido que me permitas llegar al cumpleaños 15 de mi hija, que me permitas llegar a ver el nacimiento de mi nieto. O sea, son como pactos que el paciente de alguna manera busca hacer, con esa trascendencia frente a una situación que es irremediable. Y después viene esta última etapa, que es la aceptación, que tiene que ver con decir, bueno, a ver,
quiero dejar ordenadas mis cosas, mis papeles, quiero despedirme. Son etapas que yo les puedo asegurar que a los que hemos trabajado con pacientes terminales se presentan, no siempre en este orden, pueden superponerse de alguna manera, pueden ir juntas, pero que me parece muy interesante la posibilidad de poder reconocerlas, porque de esa manera le van a poder encontrar ustedes explicación a situaciones que a veces es muy difícil ponerle nombre y apellido. En la barra de abajo de este gráfico ustedes están viendo 3 elementos que a mí me parecen fundamentales, para los cuales, como digo, si a uno le toca, porque a mí me ha tocado trabajar con pacientes terminales sin estar preparado en su momento, porque el destino lo quiso, porque la vida me los puso delante, es importante que sepamos que existen. Y saber que existen significa que, aunque no lo sepamos, vamos a poder pedir ayuda. Una ayuda que al principio puede ser a un colega, a un compañero, a alguien que esté a la misma altura, pero también quizás a alguien que tenga más experiencia. Estoy hablando de la información y de la comunicación, estoy hablando del soporte, la contención emocional, y estoy hablando de la posibilidad de establecer una guía y de establecer directrices. Son cosas fundamentales que no solo nos va a requerir la atención del paciente, sino que muchas veces nos va a requerir la misma persona, la misma familia. ¿Por qué? Porque en algún momento hay que entender que la situación ya entra en un momento donde uno dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá alivié, hasta acá hice el esfuerzo terapéutico y ahora tengo que ayudar a entrar en una nueva etapa, que es lo que ustedes están viendo acá, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Ustedes ven un gráfico donde tienen una expectativa de vida, curva que va hacia abajo. En algún momento el esfuerzo terapéutico se mantiene, pero también tenemos que tener la capacidad de reconocer que ese esfuerzo terapéutico en algún momento llega a un límite, porque si no se convierte en encarnizamiento terapéutico. Y es lo que muchas veces ustedes ven con pacientes a los cuales se los canaliza, se les pone venoclisis o vías, se los somete a determinados tratamientos que sabemos que van a ser futiles, que van a ser inútiles. Dos conceptos que van de la mano, futilidad y limitación del esfuerzo terapéutico. Son dos conceptos que están anclados, por supuesto, en conocimiento, en evidencia científica, en experiencia de cada uno, pero por sobre todas cosas, en principios y en valores humanos, en valores que no se enseñan en la facultad, sino que cada uno de nosotros traemos de la vida y de nuestra familia y de la educación que hemos recibido. Esto lo remarco porque lamentablemente todavía seguimos viendo muchas barbaridades en hospitales, en clínicas que están muy alejadas de lo que uno por lo menos quisiera para su próxima o para su propia vida en caso de que tenga que decidir, ¿no? A ver, esos principios humanísticos de los cuales yo les hablaba están anclados en estos principios de la ética médica. Principios que tienen que ver con la autonomía, el respeto de la autonomía del paciente, con la equidad o la justicia social que como sociedad deberíamos brindarle a todos los individuos que forman parte de ella, con la capacidad y nuestro principio de no maleficencia como médicos, de hacer algo sabiendo que no queremos generar el mal, y por supuesto con, digamos, la bonomía y la beneficencia que implica en nuestro rol como médicos querer ayudar al paciente, pero como vuelvo a decir antes, no solo al paciente, sino a la familia. Un par de aspectos fundamentales que son de alguna manera pilares en lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, que es el confort, es el alivio y la gestión del dolor, que es el principal síntoma, les diría yo, que los pacientes encuentran como motivo de sufrimiento, como motivo de sufrimiento, que son dos cosas diferentes, dolor y sufrimiento son dos cosas distintas.
Una persona que, por ejemplo, se queda ciega, es muy probable que no tenga dolor, pero tenga una carga de sufrimiento muy, muy fuerte. En este caso, cuando hablamos de un paciente terminal, dolor y sufrimiento suelen ir juntos. Sabemos que el dolor o el umbral del dolor es muy diferente y depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos escalas como las que ustedes ven aquí, analógicas a través de los colores, a través del puntaje de los números o de las caritas, donde el paciente nos puede decir cómo siente ese dolor. Y a partir de ahí nosotros poder clasificar en ausencia de dolor, en un dolor mínimo, un dolor moderado o un dolor severo. Y a partir de ahí poder ajustar el plan terapéutico, el plan analgésico, que, y esto lo van a ver seguramente mucho mejor en farmacología, pero también en salud del adulto mayor, que tiene que ver con esta escala de la Organización Mundial de la Salud, en este caso, que suele ser de 3 pasos, donde se comienza por analgésicos antiinflamatorios no esteroides, como el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, y a partir de ahí se salta a los opioides o derivados más livianos, y a partir de ahí a los más fuertes. Siempre con la idea de poder gestionar ese dolor que suele ser, vuelvo a repetirles, el mayor motivo de disconfort, de sufrimiento de todo paciente terminal. Estos son 2 aspectos que yo no quería dejárselos pasar, a pesar de que esto lo van a ver, como les digo, más en detalle en otras asignaturas. Vamos a entrar en comunicación. La comunicación es fundamental. Hablar de comunicación en médico-paciente es hablar de empatía, pero cuando hablamos de comunicación, hablamos de un acto único, porque lo que se dice en un vínculo médico-paciente habitualmente suele ser mucho más importante y dejar mucho más huella que lo que puede ser una impresión porque uno tenga el pelo largo o porque uno tenga el guardapolvo arrugado, desabrochado o sucio. La comunicación es un acto único. Requiere de 2 personas donde hay un diálogo y esto implica un ida y vuelta. Implica un emisor, pero también implica un receptor. Y nosotros, como médico, implica que desarrollemos la escucha activa, donde no solo escuchamos con nuestros oídos, sino que escuchamos con nuestra cara, con nuestros ojos, con nuestras conductas comunicativas no verbales. Tenemos que entender de la empatía que tiene su base en la compasión. La compasión es identificarse con el sufrimiento del prójimo, del otro, con la capacidad de abrazar, con la capacidad del touch. El touch, el tacto como tal, tiene propiedad terapéutica. Hay papers de esto. Nos exceden esta clase, pero sepan esto. Particularmente porque cuando hablamos de un paciente terminal, estamos hablando de lo que los médicos de familia llamamos las conductas sagradas. Las conductas sagradas que tienen que ver con viudez, con separación, con pérdida de trabajo, con enfermedad de un hijo. Conductas donde nuestro paciente se nos larga a llorar. Conductas, consultas donde más de una vez nos hemos preguntado, pero esto no me lo enseñaron en la facultad, esto no está en los libros. Bueno, pero existen, esto les va a pasar, les va a tocar. Y yo les puedo asegurar que muchas veces un abrazo, una mirada o una cara de empatía puede aliviar mucho más que lo que pueden hacer los medicamentos. La comunicación con un paciente terminal es emoción, es emoción. A los que nos ha tocado les puedo asegurar que después de esas consultas o de trabajar con un paciente terminal quedamos agotados. Uno de mis primeros pacientes terminales, yo lo iba a ver al domicilio. Un señor que en ese momento tenía 56 años y esclerosis lateral amiotrófica. Él empezó viniendo a mi consultorio de rehabilitación y después, como tenía problemas de movilidad, terminé yendo yo a la casa de él. Y cuando salía de la casa, la madre y la hija, cuando me iban a despedir a la puerta, cada vez que iban me decían, Diego, ¿cuánto tiempo más? Una respuesta que yo no podía darle. Primero porque esa respuesta no la puede dar nadie. Y segundo porque la desconocía. Sin embargo, eran cosas que me han pasado.
Y es muy probable que les suceda a ustedes. Y no tengan miedo de hacer esto. A veces es preferible decir no sé o derivar ese paciente que hacer un daño no propuesto, que uno no se propone, pero que quizás con una mirada, con un gesto, puede doler más que un cachetazo, que una mala palabra. Es muy importante en la comunicación que elijamos un espacio de privacidad, para que nuestro paciente, para que la familia pueda explayarse, pueda hablar tranquila, respetándose esa intimidad. Es muy importante, vuelvo a repetirles, que escuchemos con todo nuestro cuerpo y que comprendamos, que nos identifiquemos con ellos. Hay una figura, Ian McWhinney, es uno de los padres de la medicina familiar, canadiense. Publicó un libro que todavía sigue siendo vigente en medicina familiar, y él en uno de sus capítulos habla del sanador herido, que somos todos aquellos profesionales de la salud, fundamentalmente médicos, que hemos sufrido en carne propia algún proceso que nos dejó marcado. En mi caso personal fue la muerte de mi madre después de una condición de postramiento y de enfermedad terminal de 3 meses. Posiblemente ustedes, algunos estén haciendo así, se estén identificando con una situación parecida, y yo les puedo asegurar que independientemente de haberlo vivido en la cuestión propia, en la cuestión personal, cuando les toque en algún momento trabajar con alguno de estos pacientes, van a ver cómo el después, cuando ese paciente ya no esté, cuando ese paciente trascienda, su profesión probablemente cambie. Su profesión posiblemente cambie, sus puntos de análisis, sus conductas. Y es cierto, con cada paciente que se nos muere, muere un poco de nosotros. También nos alimentamos por otros lados. Pero trabajar con pacientes murientes, con pacientes terminales, yo les puedo asegurar que también es muy reconfortante, porque uno se puede sentir muy útil. Y para aquellos, particularmente que trabajamos con personas mayores, o que trabajamos con familias, esto suele ser algo frecuente. Dos puntos más que quiero tocar rápidamente es, muchas veces nos pasa y les va a pasar, que cuando van a un domicilio, y sobre todo en estas situaciones, se arma una discusión en el medio, y uno piensa y dice, ¿por qué justo que vengo yo se arma toda esta pelotera? Bueno, justamente por eso. Porque el hecho de que uno esté ahí como un médico, como un agente externo, va a evitar que esa pelotera pase a mayores. Uno actúa como un buffer, como un fusible. Es muy incómodo, pero les va a pasar. La otra situación que les quería hablar es de la orfandad de las personas mayores. Hoy estamos viendo personas de 60 años que están viendo morir a sus padres de 80 y tantos, de 90 y tantos. Personas de 70 años que despiden a su madre de 95 o a su padre. Esto cada vez es más frecuente, producto de la longevidad que estamos viviendo. Y la orfandad vivida como un adulto y como un adulto mayor también tiene sus cuestiones. Para finalizar, me gustaría hablar del último aspecto que a mí me parece fundamental, que son las normas de actuación. Un par de cosas muy rápidas. Tenemos que entender que es un trabajo interdisciplinario, donde no solo hay profesionales de distintas aproximaciones, sino que además vamos a tener que trabajar con el paciente, vamos a tener que trabajar con la familia, y también tenemos un recurso muy interesante, particularmente para aquellos que están en hospitales, que son los voluntarios. Me parece que ese es un tema que es fundamental. Me parece que también es importante hacernos las preguntas, porque alguna vez nos va a tocar a nosotros, ¿dónde nos gustaría y cómo nos gustaría morir? Pensando que un buen morir forma parte del buen vivir. Esta pregunta se ha hecho en muchos estudios, y la mayor parte de las personas dicen, en mi casa, en mi propia cama, con mis propias sábanas, rodeado de mis afectos. La realidad es que es muy probable que a muchos de nosotros
nos pase esta situación, podamos elegir, pero en muchos otros casos no. Entonces, me parece que es fundamental la posibilidad de poder hacernos esas preguntas y entender de qué se trata la muerte, todo lo que ello conlleva, nuestro rol como médico y el cuidado y la atención de un paciente terminal. Por último, hay conceptos, hay palabras que suenan parecidos y no lo son, y solamente las voy a mencionar acá muy rápidamente. Suicidio asistido. El suicidio asistido es cuando una persona va a un determinado lugar en búsqueda de alguien que lo ayude a morir. Esto fue lo que pasó con David Goodalf. Yo no sé si ustedes se acuerdan, fue ese señor de 104 años, australiano, que él ya quería morir porque sentía que había hecho todo y sentía que tenía lo que se llama cansancio vital. Es una figura clínica, donde la persona dice, bueno, ya está, hasta acá llegué. Se puede llegar a ese cansancio vital por muchas otras cuestiones. Y el señor, a pesar de que en Australia, en su territorio donde él vivía, que si mal no recuerdo era Nueva Gales del Sur, allí está reglada la muerte digna, él supuestamente no cumplía los criterios para que el Estado le ayudara a morir. Y ese señor lo que hizo fue, viajó a Suiza, el único país, digamos, donde está arreglada esta situación y donde ahí pudo encontrar asistencia para su muerte. Después tenemos el suicidio no asistido, que es de alguna manera el, digamos, el suspender el soporte vital de esa persona. Es lo que pasó, por ejemplo, con Ramón Sampedro, la película Mar Adentro, creo que se llamaba, la película española que está basada en el caso real de Ramón Sampedro. De alguna manera, él renegó, rechazó los cuidados que él tenía y frente a eso, digamos, sobrevino la muerte. Después tenemos la eutanasia. La eutanasia que claramente está generada por médicos o se requiere de una cuestión médica, donde hay determinados países que la tienen, por ejemplo, Bélgica es uno de ellos, y donde ahí claramente hay todo un sostén, un marco regulatorio legal sobre cómo tiene que hacerse y de qué manera. Y después tenemos otra cuestión que es la sedación terminal, que esto sí tiene que ver con los cuidados paliativos. La realidad es que las personas hoy en el mundo están buscando por distintos medios, en caso de que se enfrenten a esta situación, poder resolverlo. Hay, por ejemplo, en España hay una situación, hay una asociación o un grupo de personas que lo que hacen es, el paciente se contacta con ellos, estas personas le dan, siempre en una situación de anonimato, le dan las instrucciones, le brindan el cóctel farmacológico a esta persona, y las instrucciones son que esta persona se alquila una habitación en un hotel, él mismo, digamos, se inocula ese cóctel farmacológico, deja instrucciones por escritos, y después alguien de manera anónima en esa asociación se comunica con el hotel y les dice, miren, en tal habitación pasó esto, esto y esto, y ahí está. Como ustedes ven, es una situación, como les comenté al inicio, que es muy compleja, es muy difícil, no se puede generalizar, a pesar de que los marcos legales tienden a ser genéricos. En Argentina y en muchos otros países es una discusión que todavía nos debemos, y es una situación con la cual nosotros, como médicos, y ustedes como futuros profesionales, se van a encontrar. Lo que es importante es que sepan que existen colegas que trabajan con esto, que hay un cuerpo de conocimiento, que pueden buscar ayuda. A los que les interese les recomiendo dos autores. Marcos Gómez Sancho, español, tiene muchos libros escritos, fue el que inició los equipos de cuidados terminales que después
asumió el gobierno de España como una política de Estado y que hoy tiene un gran desarrollo en toda España. Y también les recomiendo que busquen los escritos de Eduardo Bruera, un argentino, referencia a nivel global. Él trabaja y desarrolló toda su vida profesional en Canadá. También mucho escrito por él, Eduardo Bruera. Recomiendo que los busquen a aquellos que les interesa. Y bueno, si hay alguna otra duda, si hay comentarios sobre todo de esto, los podemos charlar. Lamentablemente va a tener que ser vía escrito por el campus online y ojalá en algún momento podamos hacerlo de manera presencial. Les agradezco mucho la atención, espero haber cubierto los puntos más básicos de un tema que, como les dije, es enorme, es complejo, es difícil, pero que nos va a tocar a todos. Les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho.